tanda de ponencias del ciclo. Nos quedan únicamente 2. La verdad que se me ha hecho bastante corto. Y tenemos con nosotros a Leopoldo Fernández Gasalla, nuestro penúltimo ponente, también colaborador habitual del grupo Jacobus, y agradecemos su presencia en este ciclo. Volvemos a la escultura, ¿no?, como ya hemos hablado en varias ponencias a lo largo del ciclo, con Mateo de Prado y los inicios de la escultura barroca en Galicia. Ahí está. Muy bien. Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias a la organización. Bueno, esta comunicación, esta ponencia necesitaría quizá un subtítulo, pero bueno, según lo vaya desarrollando ya verán cuál puede ser, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por la pieza y luego haremos un poco una reflexión sobre el momento en el que se genera, que es, hasta ahora pues no estaba claro. Vale, esta es la pieza, es como ven, una visitación de la Virgen a Santa Ana, que aparentemente tiene poco excepcional, no es una iconografía espectacularmente compleja como estas que nos acaba de explicar la profesora López Calderón, con un contenido iconográfico rico, pero que tiene sus complicaciones, y es relativamente excepcional en la forma en la que está representada. Bueno, la fecha que tenemos es esta. Estábamos bromeando con Esperanza en los intermedios, diciendo que después de estas jornadas tan fructíferas va a tener que gastarse un dinero en rehacer las cartelas, lo cual da un poco también la idea de que no hay como poner a discurrir a la gente sobre cosas para que se le ocurran ideas interesantes, ¿no? Empecemos por el contenido espiritual y simbología, aunque esto es conocido, ¿no? Es más que sabido de cualquier católico o gente que haya vivido en este ambiente. Entonces esto está sacado, el pasaje bíblico es el capítulo 1 de San Lucas, concretamente del 39 al 56, pero lo cierto es que San Lucas empieza antes de contar la visitación, lo que cuenta es la anunciación. Entonces son dos motivos iconográficos, dos escenas evangélicas que van siempre de la mano. También es verdad que a pesar de ello, quizá por esto, ya lo veremos también porque forma parte de los misterios gozosos, pero la anunciación y la natividad eclipsan, ¿no?, a los otros dos misterios gozosos. Por eso digo que no es, aunque es muy conocido, no es tan frecuente encontrártelo representado. Entonces, bueno, saluda a María, esto lo vamos a ver ahora dentro de un momento, y el significado que hay detrás es que la caridad, el servicio al prójimo, la alegría de llevar a Jesús a los demás, esto es lo que nos está comunicando así a grandes rasgos. El Evangelio de San Lucas, pues hay una serie de frases o de partes claves que ven ahí, ¿no?, que yo he resaltado. La primera parte, la segunda es el Magnificat. Y entonces habla de que cuando María se levantó un día y se va deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, ustedes saben que Zacarías era uno de los sacerdotes del templo, o sea que debía ser una villa de estas de medio explotación agrícola, medio casa de recreo, ¿no?, que era tan típico en la antigüedad. Y entra en casa y saluda a Isabel. Entonces, en el momento que Isabel es saludada, la criatura saltó en su vientre, Isabel fue llena de Espíritu Santo. Entonces Isabel está en buena medida imbuyéndose el don de la profecía, porque lo que le dice es: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto luego forma parte de una de las oraciones más repetidas, ¿no? Ahora mismo debe haber unos cuantos millones de personas rezando eso, ¿no?, porque son oraciones continuas, ¿no? Y habla de que la Madre del Señor venga a mí. Eso es lo que es profético. ¿Cómo lo sabe ella? Que casi ni María lo había entendido muy bien, estaba muy confusa. Por eso se levanta un día y va a ver a su pariente. En realidad no es prima, aunque siempre digamos prima, pero el Evangelio literalmente dice pariente. Bueno, y luego dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, bueno, aquí tenemos dos partes. Uno, este don de la profecía de Isabel
O sea, Dios está hablando por la boca de Isabel y le está hablando por segunda vez a María. Está claro, dice que fue llena del Espíritu Santo. Entonces, primero el Espíritu Santo habla, o Dios habla a María a través del arcángel, San Gabriel, y ahora lo hace a través de su pariente. O sea, por si no le había quedado claro... Bueno, entonces todas estas cosas de alguna manera hay que expresarlas de una forma gráfica, porque a diferencia de lo que ocurre en la pintura, que no le puedes poner globitos, ¿no? Con letras, ¿no? Explicándolo. Que total, la mayor parte de la gente tampoco sabía leer, entonces de poco valía, ¿no? Bueno, en el Magnificat tenemos dos partes. La segunda, que prácticamente es el lenguaje de los salmos, es un salmo lo que nos está contando, ¿no? Y en la primera vemos cuál es la actitud psicológica, o sea, la situación psicológica en la que María se encuentra, ¿no? Engrandece mi alma al Señor, es decir, se le está confirmando lo que le había anunciado el ángel, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, que esto es con lo que más se queda uno siempre, ¿no? Vale, luego dice aquí, ¿no? Termina, dice que se estuvo 3 meses y luego se volvió a su casa. Bueno, entonces les hablaba antes de los misterios del Rosario, el segundo misterio gozoso del Rosario, los tenemos aquí, ¿no? En la visitación, tenemos los 4 misterios gozosos, y lo que les decía, la Anunciación y la Natividad son los que eclipsan en realidad a los otros dos, porque solo en retablos o en programas iconográficos muy completos se incluye la visitación y la presentación de Cristo en el templo, no la circuncisión. Bueno, entonces vamos a remontarnos y hacer un rápido viaje desde el inicio de este motivo iconográfico, de esta imagen evangélica, y nos vamos a tener que remontar nada menos que al siglo VI. Una de las ventajas, como me ocurre a mí hoy, de hablar uno de los últimos, de que mi intervención sea una de las últimas, que me puedo apoyar en todo lo que se dijo ya. Entonces, esta mañana con la profesora Marta Zendón veían ustedes sarcófagos paleocristianos. Bueno, pues los sarcófagos paleocristianos, que yo sepa, en ninguno aparece una representación de la visitación, y tampoco en las catacumbas. En esto tengo que contradecir a la inteligencia artificial, que afirma que está la de Santa Domitila, la catacumba de Santa Domitila. Yo creo que no hay ninguna representación de la visitación, ¿no? Bueno, entonces fíjense que es una imagen, o sea, es un mosaico del estilo de Rávena. De hecho, la datación que se le da del 540, esto está en el ábside de la catedral de Porridge. Como ven, digo, esa fecha es una fecha basada en la comparación con los mosaicos de San Vital, ¿no? Que fíjense, a ver, tenemos, en este caso es un niño, ¿no?, que está descorriendo una cortina. Fíjense cómo está representado toda la casa de Zacarías, pero los edificios en estos mosaicos ravenáticos se representan más o menos igual. En este caso es un templo que tiene a Melquisedec, la cabaña de Abel, pero bueno, es más o menos la misma manera. Y luego el toque de la cortina, que lo vemos también en San Vital de la Reina, en este celebérrimo relieve de la emperatriz Teodora, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de representarlo. Vale, pues esta forma queda acuñada, y fíjense que en el siglo XI, es decir, 5 siglos después, seguían haciendo lo mismo. O sea, la pervivencia de las imágenes es extraordinaria. Por eso que esta idea de compartimentar la historia del arte en periodos es más la consecuencia de la necesidad que tenemos los historiadores de centrarnos en uno, y sí que hay unos rasgos diferenciadores. Pero bueno, como decía Serafín Moralejo, en un caso suficientemente llorado, el profesor Serafín Moralejo, decía, tú no te levantabas medieval y te acostabas medieval y te levantabas renacentista, ¿no? Decía, ¡ay, qué moderno me siento hoy! No sé qué me pasa. Es decir, los que hacen el arte de un periodo lo han aprendido con los del periodo anterior, y a veces ya verán, es decir, que no hay tanto cambio. Y luego estamos siempre dentro de la cultura cristiana. Iba a decir de Occidente, pero en este caso ni siquiera, porque esto es puramente bizantino. Estos relieves de Salernos son un cruce de caminos, ¿no? Entonces ahí tenemos la influencia copta, la influencia bizantina, la influencia románica, es un poco de todo. Entonces, bueno,
los artistas tenían que ser eficaces ante todo. Es decir, necesitaban representar algo y donde lo veían bien y que les gustaba, pues, y que era aceptado por sus clientes, así se hacía. O sea, no se planteaban, no, yo soy románico, ¿cómo voy a copiar yo una arqueta de marfil egipcia? No se planteaban ese tipo de cosas. Estas exquisiteces son neuras de historia del arte contemporáneo. Bueno, fíjense la pervivencia, les decía, no, lo tenemos en marfil, lo tenemos en el mundo oriental también. Es decir, el ábside de la Catedral de Santa Sofía de Kiev, fíjense que está otra vez el sirviente descorriendo la cortina, la forma que se abrazan, porque en la anterior veíamos, era una cosa un poco rara, porque parecía que María recibía a Santa Ana y no Santa Ana a María, pero bueno. Pero bueno, vean la pervivencia en toda esta zona, ¿no? del mundo de influencia bizantina. Y lo que me parece a mí más interesante es lo que hablamos de esta pervivencia, esta obstinación, si quieren, ¿no? De los modelos iconográficos que funcionan, un modelo que te funciona porque lo vas a desechar, ¿no? Es que se prolonga hasta, como ven, este grabado flamenco, ¿no? De Johannes Wierix, o sea, siguiendo a un cuadro de Pieter van der Vogt, de 1573, nada menos. O sea, a mí me parece asombroso, ¿no? Y conmovedor, en cierto modo. Pero es que a veces tenemos la nariz tan metida en nuestros libros, ¿no? Y en nuestras casillas, que nos cuesta levantar la vista y ver que esto es un chorro, ¿no? Es una corriente, ¿no? de tipo cultural. Bueno, en el detalle este que ven del altar del duque de Racine es un altar de época lombarda, pues se ha reducido a lo mínimo, ¿no? Es una, si quieren, hasta tosco, pero fíjense que tenemos estos arcos que nos están dando la idea de dónde está sucediendo el acontecimiento. La casa aparece en el Evangelio, lo cual la casa tiene que aparecer sea de una forma u otra, siempre aparece la casa en la visitación, ¿no? O casi siempre. Y luego, bueno, pues están en la montaña, así que aquí le ponen una planta que supongo que pensaría que era de Tierra Santa. Y luego, en fin, pues porque sabes lo que es, porque te lo dicen aquí arriba, ¿no? En fin, te lo van contando. Vale. Continuamos. Fíjense cómo está esto hecho de otra manera, pero el abrazo, estrechándose o bien las dos versiones, ¿no? Estrechándose los brazos o cogiéndose las manos. Les pido perdón por esta imagen, es que no he conseguido una mejor. Son las dos versiones que hay. Con estos pliegues así, de una forma así como desogueado. Aquí todavía, fíjense que todavía no hay una alusión directa a la concepción, ni a la concepción de María ni a la concepción de la Virgen. Luego veremos cómo se hace esto. Y pues estamos ya en el siglo XIII, y en este caso en una cripta francesa, y vean lo que les decía, ¿no? Que los relieves las representaciones de la vida de María, aparece siempre la Anunciación, la Visitación, la Natividad y a veces la circuncisión, ¿no? Entonces aquí pues, van juntas. Igual que en realidad en este sepulcro de San Ramón de Roda, la Catedral de Roda de Isábena, esto no es más que un fragmento, y aquí a la izquierda, en esta parte, es donde está la Anunciación y aquí está la Natividad, ¿no? Bueno, nos salimos un poco del guión, mejor dicho, nos salimos un poco de la pauta, pero por necesidades del guión. ¿Y cuál es el guión? Es que fíjense que, claro, estas son estatuas que están adheridas a una columna. Así que esto era prácticamente impensable que se pudieran tocar, ¿no? Una imagen a otra. Esto ni siquiera en el Pórtico de la Gloria, que son... el Mateo es muy avanzado y coloca las figuras en la postura menos hierática posible, pues llega a hacer esto. Entonces, bueno, esto es un poco la excepción de todo lo que estamos viendo, pero es por el marco por el sometimiento al marco.
siglo XIV ya. ¿Y dónde estamos? Vemos lo mismo, ¿no? O sea, esto es el modelo bizantino, que además esta pintura es una pintura de claramente influencia bizantina, y volvemos a tener lo mismo, ¿eh? A la sirviente descorriendo la cortina, San José, que viene haciendo de compañía a la Virgen. San José es opcional, no aparece casi nunca, ¿no? Sí, luego aquí burilado pues aparecen otras figuras, ¿no? Fíjense que tenemos ángeles, en fin, hay un poco de todo. Esto es como una especie de estampado de fondo. Y para que sea más rico todavía, ¿no? Aparte de poner el pan de oro de fondo, pues para que sea una cosa más elaborada. Y bueno, las imágenes pues ya las ven ustedes, están abrazándose igual que en todos estos ejemplos que acabamos de ver, ¿no? Y llega el gran Giotto, que, en fin, nunca suficientemente admirado, y sobre todo por el punto de inflexión que supone, ¿no? en la historia de la pintura occidental, y bueno, lo representa con un escenario infinitamente más complejo. Aquí la casa de Zacarías aparece con todo lujo de detalles, pero volvemos a ver a la misma imagen, que está justo en la puerta, Santa Ana que sale a recibir a la Virgen viene acompañada en este caso por un grupo de mujeres, quizá de la Santa Parentela, ¿no? Que nos explicaba la profesora Barral. Bueno, tampoco pierdan de vista que esto es prácticamente de la misma década, ¿eh? O sea, fíjense que esto no puede ser ni más medieval ni más bizantino, y que vamos, yo creo que en el siglo, no sé si en el sexto, ¿no? Pero en el siglo X en Bizancio estarían contentísimos o sea, les parecería estupendo esto, ¿no? O sea, que cumplía todos los requisitos. Y entonces hablábamos de cómo se señala el hecho de la concepción, ¿no? Se marca la atención sobre el hecho de que son dos mujeres gestantes, ¿no? Entonces tenemos bien el modelo de Hieronymus Vierix, el que está a punto de tocar, extiende la mano, la coloca sobre el vientre, y aquí en este otro de Jacques Daguet del Museo Estatal de Berlín, fíjese que directamente coloca la mano sobre el vientre de la Virgen. Pero no al revés, todavía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces por fin llegamos a Galicia, porque es que hasta ahora yo por lo menos no conozco ninguna representación de la Visitación en el mundo gallego. Y aquí sí que ya se están entrelazando las manos y ambas tocan el vientre la una de la otra. Eso es algo mutuo. Se está simbolizando mediante la expresión física lo que el Evangelio nos cuenta de forma oral. Igual que en el caso de esta visitación de la iglesia de San Benito, de aquí de Santiago, tenemos a la imagen cobijada por un arco. El arco, en este caso es un marco arquitectónico porque la casa de Zacarías está aquí, y en este caso puede ser perfectamente la entrada de la casa de Zacarías, ¿no? Justo en el umbral donde lo está recibiendo. Pero tampoco pierdan de vista que esta idea de cobijar la escena debajo de un arco lo estábamos viendo en el siglo VIII. O sea, hay unas pautas de representación. Yo no digo ni remotamente que en el siglo XV en Holanda conocieran esas pautas medievales, pero está claro, de un modo u otro habían ido siendo transmitidas. Entonces, estas manos extendidas, aquí fíjense que de todas maneras parece como si la mano de Santa Ana, de la Santa, estuviera más sobre el pecho de la Virgen, ¿no? Es un poco, te estoy confirmando que vas a ser madre, ¿eh? Vas a ser el alma nutricia del Salvador. Bueno, en fin, volviendo al mundo de la estampa, ya ven aquí, se hablaba hace un momento todavía de Jacopo de la Voragine, la profesora López Calderón, y vean una de estas ilustraciones que volvemos a lo mismo, es que volvemos a la figura, ¿no? Esta especie como de gran paréntesis que forman, de amor fraterno, que forman las dos santas mujeres, y flanqueadas a un lado por San José y otro por la criada, ¿no? Y la entrada de la casa de Zacarías.
Y fíjese también cómo están colocadas las manos, es que se parece mucho a lo que estamos viendo aquí. Yo no digo en absoluto que el autor de esta obra conocía la imagen anterior, porque es probable que esta sea anterior, ¿no? Pero bueno, es la forma en que el tardogótico se representaba esta imagen. Lo vemos también en el libro de horas de Arenberg, que está en el Museo Getty de California. Es una obra del año 1400, alrededor de 1460. Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Fíjese incluso en los tocados, ¿no? Este es un tocado de mujer casada, y este es como se explicaba también, se explicó a lo largo del día de hoy, lo explicaba la profesora Barral, que está destocada porque claro, es doncella, todavía no se ha casado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo se representan estas cosas en el mundo gallego, más que nada, a partir de ahora. Me van a perdonar las fotos, que no son de muy buena calidad, pero es que estos relieves están en el cuarto piso, o en el tercer piso de algunos retablos. Es muy difícil hacer una foto, como no te subas a un andamio, ¿no? Vale, entonces aquí tenemos esta de Cornelis de Holanda, uno de los que, porque siempre hemos creído que Cornelis de Holanda era un solo artista. El profesor López Vázquez ha planteado la idea de que en realidad son tres. O sea, porque llamarse Cornelis en Holanda debía ser como llamarse aquí Manolo, ¿no? Una cosa así. Entonces Manolo, o como pasaba con el Españoleto, ¿no? Con Rivera, Giuseppe el Españoleto. Sí, pues José Españoles debía haber unos cuantos paseándose por Nápoles, y aquí yo creo que pasaba igual. Sí, Cornelis es un nombre muy frecuente, y lo que es verdad, esto se planteó durante la conmemoración del 500 aniversario de la Real Ilustre Cofradía del Rosario, ¿no? Bueno, me planteaba así en privado, que en realidad es el estilo de esos tres retablos, ¿no? El de Orense, el de Lugo, y lo que se hace en Santa María de Pontevedra son muy diferentes, ¿no? Así yo creo que es algo en lo que hay que empezar a trabajar en serio, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra variación en la forma de plantear el tema. Tenemos de nuevo la casa, tenemos a la sirvienta, pero aquí se están estrechando las manos, ¿eh? Esto ya es un poco diferente. Y fíjense que a finales del 16, en pleno marianismo, pues vemos lo mismo, ¿no? Y que esta imagen, como ven aquí, fue difundida mediante el grabado, que por cierto, valga esto para que vean la comparación entre el original y el modelo a través del cual se difunde, o la vía a través del cual se difunde, porque hablaremos sobre esto, ¿no? Bueno, un poco más adelante tenemos a Juan de Angés en el retablo del Rosario de la Catedral de Orense. Fíjense que aquí el marco arquitectónico, que es este frontón clásico sobre ménsulas, y el propio arco, es decir, esto forma parte del retablo, pero en realidad se está integrando dentro de lo que es la representación iconográfica. Y aquí tenemos algo un poco a medias, ¿no? Porque vemos que no acaba de tocarle el viento, está como si le va a coger la mano, es una cosa un poco extraña. Esto es de las más raras que he visto, ¿no? O sea, de las que más se salen de la pauta. Esto está muy dentro de como saben, pues Angés está dentro de lo que es el romanismo, ¿no? Es un claro seguidor de Miguel Ángel. Bueno, y por fin llegamos al barroco y al maestro de Mateo de Prado, que es el protagonista, o el que se supone que es el protagonista de esta intervención, ¿no? Entonces ahí Gregorio Fernández, saben que era natural de Sarria, que yo sepa solo representó esta escena una vez, ¿eh? Esto es lo que tenemos aquí. Tampoco creo yo que hubiese empleado una estampa, ¿no? Un grabado en concreto, que es más bien un producto de la combinación de lo que pudo él ver en las estampas con lo que salió de su propia cabeza, que inventiva no le faltaba. O sea, no saben, hay artistas que copian o se inspiran en, otros se inspiran y a través de eso crean cosas nuevas, ¿no? Y claramente Gregorio Fernández es uno de ellos. Yo puedo decir que Gregorio Fernández es a la escultura castellana lo que Velázquez es a la pintura, sin duda, ¿no? No digo por patriotismo, pero es un escultor sublime, ¿no?
Bueno, entonces llegamos al periodo central al segundo cuarto del siglo XVII y nos encontramos con una situación un poco extraña. Y esto lo digo para aclarar las cosas, pero también para justificar por qué yo no he llegado a conclusiones más contundentes, ¿no?, sobre la imagen esta, la pieza. Entonces tenemos una situación que podríamos llamar de interregno, ¿no? Luego esto se dará también un poco más tarde en el mundo de la cantería, ¿no?, de la arquitectura, con la marcha de Bartolomé Fernández Lechuga cuando se vuelve a Granada. Entonces es un periodo en que en Santiago se están valiendo pues un poco de los que se han quedado por aquí, de algún portugués que... Es decir, bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, entre 1623 y 1626 aparece Jacome de Prado, que va a hacer los relieves del retablo mayor de Santa María la Grande de Pontevedra para Francisco Dantas. Francisco Dantas es un autor que ha tenido muy mala suerte porque prácticamente toda su obra ha desaparecido. Y un incansable trabajador, esto lo estudiamos a medias la profesora Ana Gogui y yo, y realmente fue la primera vez que nos fuimos a un curso internacional a Gulbenkian de Portugal, y se quedaron, sobre todo los del norte, del Douro para arriba, estaban muy interesados en Francisco Dantas, ¿no? Pero Francisco Dantas es un personaje que yo creo que necesita que le demos otra vuelta. Entre otras cosas, es un personaje de un nivel cultural infrecuente. Él llegó a ser maestro de obras de la Catedral de Santiago. Llega a ser maestro de obras de la Catedral de Santiago porque en realidad no quedaban maestros de arquitectura en piedra, ¿no? Él es un retablista, es un maestro de arquitectura. Ahora hablaremos un poco de esa distinción entre escultor, entallador y maestro de arquitectura. Digo que Dantas tiene una biblioteca personal, que afortunadamente dimos con ella. Yo en eso, la verdad es que no he podido tener más suerte en estas campañas de vaciado documental que se hicieron a instancias del departamento, dirigido sobre todo por el profesor García Iglesias, la profesora Vilajato, la profesora Folgar, etcétera, López Vázquez. Pues salieron cientos de documentos. Algunos ya habían sido publicados por Pérez Constanti, pero claro, Pérez Constanti publicaba la noticia, no el documento entero. Pues bueno, tenemos una base muy sólida sobre la que trabajar, ¿no? Entonces, Prado entalla esos relieves, pero desgraciadamente se conservan los relieves, que luego los veremos, algunos, pero el retablo desapareció, ¿no? Eso que llegó a tiempos recientes fue sustituido en 1916 o por ahí por un retablo de Máximo Magariños, un buen retablo. Magariños era un escultor estupendo, pero fue una desgracia. ¿Esto por qué? Porque les dio por destruir lo barroco, lo manierista y sustituirlo por neogótico. Pues yo creo que no, es que ese retablo estaba en muy mal estado, ¿no? En Galicia, entre la humedad y los xilófagos, era raro que un retablo aguantase más de 100 años, ¿no? Los que han llegado hasta ahora son pequeños milagros, ¿no? Bueno, total que vos dices tú, vale, pues si Antas trabajaba con Prado, pues este relieve probablemente sea de Jacome de Prado. Jacome de Prado es una figura que, aparte de esos relieves, casi no se conoce nada. Hay algunos relieves a la Catedral de Astorga que se los atribuye al profesor Llamazares, pero tengo mis dudas, ¿eh? Y la doctora Vilajato, que en gloria esté, pensaba lo mismo, tampoco lo veía tan claro. Pero bueno, es un personaje de estos así un poco difuso, y además es que desaparece de aquí. ¿Por qué desaparece? Yo creo que desaparece porque tiene una agarrada con Francisco Dantas, y Dantas era el maestro de obras. El maestro de obras de la Catedral de Santiago era el cacique del arte de Galicia. No se movía una piedra ni se ponía una viga sin que él diera el visto bueno, porque le mandaban los planos de todo y opinaba. Entonces Prado mete la pata porque contrata con él una serie de relieves, no sé muy bien para dónde, porque el contrato no lo dice, pero un programa mariano pues muy de este estilo, que conste que no aparecía la visitación. Pero bueno, total, que Prado se marcha, probablemente se fue a León o a Castillo, a alguna parte, porque lo perdemos de vista. A mí tampoco me extrañaría nada que este Prado fuera pariente de Mateo de Prado, ¿eh? Desde luego en Valladolid aparece un Tomás de Prado, que es pintor, y que para mí que era un tío de Mateo de Prado,
Porque aunque Prado puede parecer un apellido muy, muy corriente, ¿no? Que dices, bueno, pues Prado puede ser casi de cualquier parte, no. Son prácticamente todos del sur de la provincia de La Coruña, y de alguno de Pontevedra. Si alguna vez tienen curiosidad, entra en el Ministerio, en el Instituto Nacional de Estadística, pone su apellido el que sea y ve la concentración. Qué sé yo, pues hablábamos de platería, ¿no? Los Pose, ¿no? La familia de los Pose son todos de la zona de la costa. Pose, Lema, pues son dos apellidos endémicos, ¿no? De la zona de Vimianzo, Corme, Laxe, de toda esa parte. Y aquí con Prado pasa igual, ¿eh? O sea que para mí que estos muy probablemente eran familia. Entonces este desaparece y en 1630 el gran escultor de este periodo, que es en Santiago, que es Gregorio Español, escultor magnífico, también de la escuela romanista, bueno, un admirador de Miguel Ángel. El Gregorio Español está ya muy, muy, muy envejecido. El Cabildo se queja de que la última obra que les ha hecho, que en fin, que deja que desear, y este hombre se vuelve a Astorga y poco después debió de morir allí ya. Vale, entonces, ¿quién quedaba, digamos, como primera figura de la escultura en Galicia en esta época? Francisco de Moure. Vale, pero Francisco de Moure, lo cierto es que en realidad él, aunque era de Santiago, pues había trabajado casi toda su vida en Monforte, en Onense, ¿no? Así que, bueno, se muere total 6 años después de que desaparezca Gregorio Español. Entonces ya vamos a tener 3 años aquí que no tenemos ningún escultor realmente de categoría. Y lo deben estar pasando mal, pero también es verdad que esto de tener la documentación completa, ¿no? Las transcripciones de la documentación completa, es una gran ayuda, porque en los contratos de esta época, tanto Francisco Dantas como Bernardo Cabrera, que en realidad siempre los tomamos por retablistas o casi exclusivamente como retablistas, están firmando como escultores. Entonces, claro, yo no sé si esto no lo podemos saber, porque sobre todo además Dantas tiene un problema, es que no encuentras contratos de aprendizaje. Los debía hacer de boquilla, ¿vale? A lo mejor con vecinos del mismo barrio, que con esos o sea, tú lo ves en los contratos de aprendizaje, siempre se hacen con gente de fuera, porque al hijo de tu vecino no hace falta hacer contrato. Porque vamos, si incumple, vas a su casa y te al niño por la oreja, ¿no? O sea, es así. Cuanto más confianza, menos necesidad hacía hacer un contrato, ¿no? Que los prohijaban, ya saben ustedes cómo era esto, entraban en casa del maestro, luego como en el caso de Mateo de Prado, casa a su hija a la casa con su discípulo predilecto, Jerónimo de Castro, era lo típico, ¿no? Hay que dejarle un buen porvenir a mi hija, con que la voy a casar mejor que con mi mejor discípulo. Es lo que hace Pacheco, ¿no? Con Velázquez. Digo, hombre, este chaval con lo que vale... con este es con el que la voy a casar. Luego no fue un matrimonio muy feliz, pero bueno, esto por amor también los hay que fracasan, o sea que no estoy haciendo aquí una apología del matrimonio concertado, pero bueno, hay opiniones sobre el tema. Los moralistas de esta época decían que el matrimonio por amor era poco conveniente porque te cegaba el entendimiento y te casabas con quien no debías, ¿no? Y de hecho aparece en la novela picaresca, ¿no? El pícaro Guzmán de Alfarache se casa por amor. Bueno, en el pícaro Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán parece que quiere fastidiar y decir, mira, cuando haces lo que no vas por lo rego, ¿no? No vas por el libro, te sale mala cosa. Entonces se le muere la mujer y tiene unas desgracias. Bueno, sigamos. En el año 1636 sacan el retablo de la Concepción de la Catedral, porque el que tenían estaba viejo, lo sacan a concurso, ¿no? Entonces se presentan dos artistas a la puja, lo cual también da bastante una idea del ambiente. Es lo que decía, lo reducidos que estaban los talleres. Pues estaban los Bram por ahí, ¿no? Que eran los abuelos y los tíos de Diego de Romay, pero no tenían la categoría de estos dos. Entonces, los que se presentan son Francisco Dantas y Bernardo Cabrera. Y el que se lleva el contrato es Francisco Dantas y lo firma en 1637. Vale, entonces hay que luego esperar un par de años más hasta que llegue Mateo de Prado y salve la situación. Pero de eso hablaremos dentro de un momento. Vale, entonces, volvamos a lo de la autoría, ¿no? Más o menos la data, es decir, la fecha del relieve este de
La talla de la Visitación para mí está clara. Es esa fecha que les acabo de poner. En torno a 1637-38, que pudo tratar un año. El retablo debe ser un retablo de mucha categoría por el tamaño del relieve. Si es un relieve de mucho tamaño, está claro que eso iba en el banco. Probablemente estaba en correspondencia con una Visitación, y en el centro pues estaba la estatua de la Virgen de la O, ¿no? de María, la Virgen de la Expectación, como se le quiera llamar. Esto seguramente era como mínimo el programa iconográfico que tenía, que es una pena porque el contrato sí que... Esto ha salido del libro de fábrica de la catedral, por tanto no tenemos contrato de obra, o por lo menos hasta ahora no lo hemos encontrado. Y bueno, les aseguro una cosa, el peinado que le dimos a toda esta documentación entre la profesora Nagüe y yo, en fin, fue una obra hercúlea, diría yo. No quiero colgarme medallas, pero vamos, no dejamos papel sin mirar. Y nunca tanto papel del siglo XVII creí que podría haber ahí. Una cosa, los archivos españoles no son ricos, son ubérrimos, ¿no? Es en que te encuentras hasta la factura de los clavos, parece un púlpito o lo que sea, o sea, lo que sea te encuentras. Bueno, entonces nada, les traía esto para que vean que en realidad esto que es lo único que se conserva de Jacome de Prado con seguridad, pues yo qué sé, yo esto no le veo demasiado parecido al Rever Anunciación, tiene un aire de época, pero el canon es más corto, los rostros son mucho más redondeados, el tratamiento de los paños es diferente. Yo creo que esto no es de el relieve del museo no es de Jacome de Prado. Aquí lo ven un poco más claro. Fíjense en este caso lo de los rostros, ¿no? Y el canon es de 6 cabezas, por ahí, ¿no? En algunos 5,5, en estas pequeñas es como de 5,5. Esto tampoco se sorprendan porque aunque el canon de 6 cabezas, que saben ustedes muy bien, es un canon gótico, en la Galicia de la Edad Moderna se mantiene durante el 16 y el 17, pero bien a gusto. Y en algunos casos, sobre todo en figuras pequeñas, llega incluso hasta el 18. Sobre todo cuando son figuras de estas para la última hornacina de la parte de arriba del retablo, que lo que importa es que se le vea bien la cabeza, ¿no? En la cara, pues pasa eso. Bueno, entonces, ¿qué clase de iconografía tenemos aquí o qué forma de tratamiento, si quieren, ¿no? Pues es relativamente insólita la que tenemos aquí. Fíjense que hay unas ciertas variaciones sobre todo lo que hemos visto. Para empezar, aquí no tenemos un encuadre paisajístico, la casa de Zacarías ha desaparecido, el acompañamiento de la Virgen ha desaparecido. Entonces esto es lo que le permite al escultor, que posiblemente sea el propio Francisco Dantas, por lo que acabo de explicar. Bueno, me quedaba en el tintero explicarles que las especialidades del arte de la talla eran el entallador, que era el que era realmente el tallista, que hacía las partes arquitectónicas. Estos se hacían de todo, y luego hacían mesas de billar, ¿no? O sea, Dantas, tenemos un contrato de él para hacer una mesa de billar. Luego hacían sillería, pues es que lo contratarían de voz, ¿no? Como contratas tú los muebles de la cocina o algo así, ¿no? Pero además pasa otra cosa. El nivel de especialización dentro de los retablos cambia también conforme cambian los retablos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, como cada vez hay menos talla y las columnas salomónicas son más abrumadoras, pues, y ya desaparece casi la idea del relieve, salvo en zonas muy concretas, pues no hace falta que el escultor, o sea, que en el taller del retablista, además del retablista, hay un especialista en escultura, ¿no? Francisco de Castro Canseco era las dos cosas, y encima arquitecto además, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo también de un artista culto que tenía libros en casa, ¿no? Esto es una cosa también que nunca le demos bastante las gracias a las personas que cuidan los documentos y a todos los que han hecho porque tengamos estos magníficos archivos históricos, ¿no? Que tenemos aquí en Santiago y en general en Galicia. Porque trabajar sin documentación está siempre, bueno, formando hipótesis que no son fácilmente desmontables. Bueno, no me quiero liar más con esta cuestión, simplemente fíjense en que han reducido a la mínima expresión este maestro de arquitectura. A partir de
los de 1640, 50, empiezan a autotitularse maestros de arquitectura, Dantas y Cabrera, que habían descubrir que era una cosa que sonaba más muy prestigiosa. Esto es como lo de los arquitectos técnicos y los peritos, o los maestros, los profesores de GB, ¿no? Estos cambios que parece como que revitalizan la categoría del oficio. No pierdan de vista que estaban en plena reivindicación de que esto era un arte liberal. Y en Santiago se reúnen, porque claro, si es un arte liberal, tú vendes arte. Si es un arte manual, estás vendiendo madera tallada. Y entonces viene el tío de la cábala, pumba, a pagar. Y te hace pagar. Esto no, o sea, no era una pura cuestión de prestigio social, que también. Pero bueno, volviendo al caso, fíjense entonces que está reducido, tenemos a las figuras de un gran tamaño, lo cual pues, le da un gran empaque también al relieve, que es un relieve muy estimable, y además los rostros se pueden ver mucho mejor. Comparen esto mentalmente con lo que les acabo de enseñar de todas estas figuras medio abigarradas, apelotonadas de Jacome del Prado, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué les digo yo que esto es una imagen un poco insólita? Bueno, primero, a ver, las figuras están como si hubiera llegado el fotógrafo, ¿no? Y hubiera dicho, a ver, quietas un momento, ¿no? Miren a la cámara, es un poco esto. Fíjense cómo la sirviente, que estaba siempre de perfil, ahora mira directamente al espectador. Esto también es muy barroco, esto de mirar directamente al espectador, ¿de acuerdo? Es una forma de meterte a ti en lo que está ocurriendo, de meter al espectador en lo que está ocurriendo. Y aquí fíjense que, bueno, que las santas que siempre aparecían de perfil mirando una hacia otra, pues están, perdón, con la cara como un poco perdida, ¿no? Como imbuidas por el Espíritu Santo, las dos. O sea, tiene mucho más contenido esta iconografía, creo yo, de lo que aparentemente nos podría parecer. Y luego hay otra cuestión. Fíjese que es un alto relieve, que esto tampoco es demasiado frecuente, ¿no? Esto es algo muy típico ya de esta época, ¿no? Este relieve que casi es, como diría yo, esto es casi, no llega a bulto redondo, pero poco le falta ya, ¿no? Digo que esto es muy típico de la época, las figuras se adquieren, lo hemos visto antes en la visitación de Gregorio Fernández. Vale, es que aquí lo que llama la atención es dónde está la mano de Ana, ¿no? De Santa Ana, porque parece que le está pasando por detrás de la cintura de la Virgen o está metiendo la mano debajo del manto para tocar el vientre de la Virgen. Esto es una incógnita, ¿no? Es una incógnita. Bueno, también se ahorró la talla de una mano, que es lo más difícil que tiene, ¿no? Esto es mala idea por mi parte, pero bueno, saben que las manos y las cabezas era donde... Esto es lo que trabaja de verdad el maestro. El resto, pues a ver, neno, vai facendo, cando acabes avisa, ¿no? Porque es así. De hecho, las estatuas de Gregorio Fernández que tenemos aquí en la iglesia de la universidad mandó las cabezas y las manos en una caja y el bulto, es decir, lo que es el cuerpo, lo hicieron aquí, que eso no tenía mayor dificultad. Entonces, bueno, esto es una incógnita que yo me planteo, ¿eh? Pero qué bien podría ser lo segundo. Porque fíjense que tenemos ya una tradición anterior de bien la Virgen, bien Santa Ana, palpando el vientre, ¿no? Entonces, una forma de poner de forma plástica, de expresar de forma plástica algo que es puramente conceptual. Bueno, entonces, no sé cómo vamos de tiempo. ¿A qué hora termino? Vale, pues acabo rápido. Vale, entonces me voy a comer la última parte. Eso ya se lo dije a Ana antes así en petit comité. Pero bueno, Mateo de Prado llega en 1639 y empieza a utilizar pues, una serie de imágenes que le proporcionan seguramente en el propio convertido de San Martín Pinaro. Yo creo que se viene con toda la carpeta de dibujos de su maestro, Gregorio Fernández, porque era el que estaba en casa cuando se muere. Cuando se muere Mateo de Prado, Gregorio Fernández, el que está en casa es él. Y yo creo que él, además, ahí hay una serie de documentos que aparece relacionado con la viuda. Él se debió traer la carpeta o por lo menos copiar de todo lo que tenía allí de modo iconográfico, que es lo que utilizan los respaldos de la sillería, claramente, ¿no? Entonces, a él le proporcionan estas imágenes. La vida de la Virgen, fíjense que tiene bastante poco que ver con lo que había hecho su maestro. Y mucho más con esto desde luego no es idea mía, como saben, ¿no? Esto ya el profesor Rosende lo ha explicado claramente.
Pero bueno, sí que hay una recolocación de imágenes. Tenemos a Zacarías, que tenemos la sirviente con la puerta, y fíjense lo menudo que es el pliegue y cómo la figura de Ana, que aparece aquí doblando la rodilla, se le está imprimiendo un mucho mayor dinamismo. Y esto es lo que Mateo de Prado intenta hacer siempre. Aquí lo ven en esta comparación entre la Asunción de la Catedral de Miranda de Douro, y la de la Capilla de la Asunción de la Catedral de Orense. Mateo de Prado, con respecto a lo que hace Gregorio Fernández, está como obsesionado por ir un paso más allá, el más difícil todavía, ¿no? O sea, hay ángeles, pues no, yo meto más ángeles. Ángeles músicos, pues más músicos. Y además, yo creo que, igual que le pasaba al maestro Mateo, a Mateo de Prado le debía de encantar la música, y con razón los niños, pues tuvo 11. Así se explica también lo mucho que le tuvo que dar las gubias. Dantas no tuvo hijos y claro, vivía mucho más cómodo, ¿no? Más tenía un sueldo fijo, en fin. Lo mismo con el caso de lo que les decía, ¿no? Que se vino con la carpeta. Esto está clarísimo, tomado es un caso del otro. Aunque esta forma, fíjate cómo tiene las manos, es más bien una quinta angustia de época más reciente, que es esta de 1623, ¿no? Pero en cuanto a lo que os decía de lo de más difícil todavía, si aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, Gregorio Fernández, a diferencia de lo que había hecho Miguel Ángel, nos lo coloca con todo el cuerpo extendido para que veamos la laceración del cuerpo de Cristo y su pasión y lo que sufrió por nosotros, ¿no? Para permitirnos llegar a la vida eterna. Aquí Mateo de Prado hace lo mismo, pero aquí ya es que es el patetismo absoluto, ¿eh? O sea, ya es la Virgen sosteniendo el cuerpo de Cristo, que yace inerte sobre su regazo. Y fíjense el gesto, que está todavía la cabeza más torcida, como además esto tiene un fondo con figuras, tenemos supongo que este es Nicodemo y San José de Arimatea, a las santas mujeres pues llevando, ¿no? Como una Magdalena, que todavía decimos. Vale, con esto prácticamente ya termino. Tenemos el relieve de Tempesta de 1587, cómo lo interpreta Gregorio Fernández. Pues aquí, en vez de ponerlo de espalda, que no es de buena educación, ¿no? Dar la espalda al público, pues lo pone de frente para que veamos al santo muy bien. Lo que les decía, angelitos con música, que veíamos que Mateo de Prado metía el doble de todo. Pues fíjense lo que hace Mateo de Prado en el monasterio de Montederramo, ¿no? O sea, aquí está... tenemos a San Bernardo arrodillado, aquí lo vemos levantándose, ¿no? Por ese impulso o sea, ese trance en el que está entrando por la lactación, ¿no? Está recibiendo la leche de la Virgen, y lo que les decía, ¿no? Los niños aquí tocando a todo tocar, y hasta parece que están bailando al mismo tiempo. Bueno, termino, yo simplemente les paso estas láminas. Fíjense que tampoco abundan mucho, pero bueno, tenemos interpretaciones posteriores que vuelven sobre lo mismo. Es decir, estas son mucho más prolijas en cuanto al paisaje, ¿no? A la inserción en el paisaje, en el espacio. Fíjense que yo creo que están inspiradas en cierto modo, no sé, directo o indirectamente, en este grabado de Durero, y con estas dos, esta de Miguel de Romay, que era discípulo indirecto de Mateo de Prado, y esta de Antonio del Villar, que es bastante peor, pues termino lo que tenía que decirle. Siento haberle ocupado más tiempo del que me correspondía. Bueno, tengan en cuenta una cosa, que yo estoy un poco abrumado porque tanto los que me han precedido como actuar de telonero de mi investigador principal es una responsabilidad que hace que cualquiera pierda el sentido del tiempo. Bueno.